Hemos escuchado esta primera lectura del libro del Génesis en el capítulo 37, donde se nos habla de José, que era el hijo preferido de Israel. Recordáis, Abraham, Isaac, Jacob, porque le había nacido en la vejez. Era el hijo más querido suyo. Y entonces le hace una túnica especial y al darse cuenta a los hermanos de que le prefería a los demás, le cogieron odio, le cogieron envidia y ni siquiera querían tener trato con él ni saludarle, etcétera, ¿no? Y así que un día sus hermanos se tienen que marchar, ya conocemos la historia, que el pobre José pues lo dejaron abandonado, pero se fue tras ellos y cuando vieron que venía de lejos, pues deciden matarlo. Lo que pasa es que luego pues les da escrúpulos a uno y a otro, y entonces vieron que venía en una caravana y lo vendieron. Así es como terminó en Egipto, ¿no? Cuando empiezan a darle los escrúpulos que sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre. Y entonces lo venden a una caravana de ismaelitas que iba en dirección a Egipto. En el pasaje del Evangelio, que es un pasaje pues, que nos cuestiona en este tiempo de Cuaresma de una manera particular, porque es del capítulo 21 de San Mateo, se nos recuerda, primero, siempre, como insisto muchísimo, recordar a quién va dirigido este pasaje del Evangelio. Y este pasaje del Evangelio va dirigido, igual que ayer iba dirigido a los fariseos, dice específicamente que en aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, es decir, a la gente religiosa, la gente que es líder, la gente que en ese ámbito tenía un estatus social elevado. Y les cuenta, como hizo ayer, una parábola, les cuenta una historia, como era su costumbre a la hora de enseñar. Que había un propietario que plantó una viña, la trabajó, se la curró, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda y la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Esto es importantísimo porque nosotros muchas veces hablamos de la presencia de Dios. Siento a Dios cerca de mí, el Señor está presente, hablamos muchísimo de las diferentes presencias de Jesucristo. Por supuesto, la más importante es su presencia real en la Sagrada Eucaristía, en las especies sacramentales, en el sacerdote, etc. Hablamos mucho de su presencia, pero es igualmente importante hablar de su ausencia. Él no está plena y definitivamente presente en medio de nosotros. Por eso confesamos en el credo que volverá de nuevo para juzgar. Hay también una sensación de ausencia. Bueno, pues aquí cuenta que ese Señor que nosotros también experimentamos muchas veces en nuestra vida como ausente, se marchó de viaje. Y llega el tiempo de la vendimia. Y ese Señor manda a sus criados, a sus labradores, para que le traigan sus frutos. Pero en vez de eso, agarran a los criados, los apalean, los matan, los apedrean y no contento con eso, pues vuelve a mandar otros. Y al final, pues acaba mandando a su hijo, pensando que respetarán a su hijo. Pues no, deciden, venga, lo matamos y nos quedamos con la herencia. Y lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y hace la pregunta, cuando venga ese señor, ¿qué hará con esos labradores? Ellos, que no se dan por aludido, como Simón el fariseo cuando Jesús entró a comer a su casa y tenía esa mujer llorando sobre sus pies y besándoselos, le dirá, pues los hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Pero dice, ¿no os habéis dado cuenta lo que dice la Escritura? Que la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Ha sido un milagro patente, porque ha sido el Señor quien lo ha hecho. Se os quitará a vosotros. Estoy hablando de vosotros, que no os enteráis. En esta parábola sois vosotros los que habéis matado a los profetas, habéis matado a Juan Bautista, y ahora me vais a matar a mí, que soy el hijo del dueño de la viña. Pero entonces, cuando se dan cuenta de lo que está pasando, comprenden que hablaba de ellos. Y buscan echarle mano y querían matarle, pero temieron a la gente que lo tenía por profeta. La primera parte de esta historia de José es la que nos hace entender que hay una prefiguración, o sea, se anticipa, es un signo del misterio de Cristo, al que Dios su Padre envía con pleno amor a salvar a los hombres. Pero no lo reconocen, como tampoco lo reconocemos en nuestro tiempo, ni le respetan en su dignidad,
y tratan de matarlo. A José le llaman sus hermanos el soñador. Es el que mira siempre más allá, el que confía en la providencia, a pesar de ser odiado, y el que reconoce la mano de Dios en toda esta escena que le ha ocurrido con sus hermanos. Por la incomprensión, él es una víctima inocente del afecto de su padre. Él se siente responsable de todos y cada uno, y por eso comparte con ellos sus sueños. Pero ellos no lo soportan y lo rechazan. ¿Y cómo no nos vamos a identificar nosotros con José? ¿Qué hay de José en cada uno de nosotros? ¿Y qué hay en nosotros de los hermanos cuando uno es el predilecto, cuando una persona es elegida para una misión especial? Pero los hermanos que quieren matarlo buscan una solución de compromiso. Bueno, pues no lo matamos, pero lo vendemos. ¿Cuál es el problema? Este hombre es un soñador, es el hombre que ve con los ojos de Dios más allá de las realidades tangibles. Por eso él va a llegar de una situación desesperada a ser el hombre más importante de Egipto. Tantas veces estamos ciegos. Qué bonito sería que se dijera de cada uno de nosotros, es un soñador. Toda persona llamada a la santidad es un hombre lleno de sueños, lleno de anhelos. Recordad que no son pocas las veces en que Dios usa los sueños para hablar en la vida de los hombres. Por cierto, en la vida de otro José, José de Nazaret, esposo de la Virgen María, cuya fiesta hemos celebrado hace unos poquitos días. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando vemos que una persona es preferida? ¿Nos come la envidia? ¿Buscamos una solución de compromiso para silenciarlo? No es tan ajena a nosotros esta historia. Y la parábola esta de los viñadores homicidas es una crítica durísima de Jesús a los sumos sacerdotes, al estamento clerical, al estamento religioso, lo que llama tantas veces el Papa Francisco el clericalismo. A los sumos sacerdotes y los fariseos de su tiempo y los dirigentes de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios se da cuenta que no están cultivando la viña para que diera frutos, que era esperarle a Él. Si ellos hubieran preparado al pueblo para que esperaran al Mesías, el pueblo habría reconocido a Jesús. Pero se preocupaban solo de su propio interés. Vivían de la viña, se alimentaban de la viña. Y estaban convencidos de que la viña les pertenecía a ellos, que Dios les pertenecía a ellos y que tenían a Dios cogido por una patita. Y por conseguirlo estaban dispuestos a lo que fuera y a quitar de en medio al que tuvieran que quitar de en medio. Aunque viniera en su nombre a pedirle cuentas, fueran los profetas del Antiguo Testamento y fuera Juan Bautista y fuera el mismísimo hijo del dueño de la viña. Ahora, ¿es esta parábola solamente para los dirigentes judíos? Pues no, porque Cristo, que funda la Iglesia para cuidar bien la viña, que es el reino de Dios, para que abarcara a toda la humanidad remida por su sangre, pero no pocas veces nos pasa a nosotros que tenemos la impresión de que los pastores, el clero, han buscado y han conseguido el control, como los escribas y los fariseos, pero no están dispuestos a que la viña produzca frutos. Verdaderamente yo como sacerdote, mi parroquia está dando todo el fruto que debe de producir para el dueño de la viña. O yo me he hecho dueño de mi parroquia, o yo comunidad religiosa, todos mis apostolados, no se han convertido al final en un fin en sí mismo. Es como la parcela de mi congregación religiosa, de mi comunidad religiosa, o de verdad estamos al servicio del reino de Dios. Por eso se nos olvida muchísimas veces. La Iglesia no tiene sentido y no es sacramento de salvación si no está al servicio de la viña, del reino de Dios, y no al servicio de sí mismo. Mucho peor es cuando en vez de estar al servicio de la viña, nos servimos de la viña, como cuando San Agustín habla de los malos pastores, usando las palabras de los profetas, que se visten con su lana y se beben su leche y se comen su carne. Por eso no están al servicio de Dios y de su reino, que es hacer presente a Cristo en el Espíritu, que todo lo vivifica y todo lo santifica. Por eso
qué importante es que pidamos hoy a todos la gracia de sentirnos trabajadores responsables de la viña que se nos ha encomendado. La viña puede ser tu familia, la viña es tu matrimonio, la viña es tu trabajo, la viña es tu lugar donde ejerces tu apostolado. Tengo el corazón abierto a soñar como José cosas grandes para la viña que se me ha encomendado, o al contrario, es una viña estéril, me he apropiado de ella. Estos hijos que Dios me ha dado como padre o madre de familia, estos hijos que Dios me ha dado, me los he apropiado, pero no son míos, le pertenecen a Dios. Y Dios me va a pedir cuentas de cómo he educado a mis hijos. Esa es mi viña. ¿Y la parroquia? ¿Cuántas veces el párroco no se cree el dueño del templo y dueño de todos los edificios? Y hace y deshace a su antojo como si esa fuera su casa particular. O al contrario, está empleando su vida y su tiempo, sus energías, sus capacidades sobrenaturales para estar al servicio del reino. Un obispo en su diócesis, cada uno en el lugar que se le ha confiado, que se pregunte sencillamente: ¿me siento dueño de la viña o me siento un servidor de la viña? La viña que se me ha confiado está dando los frutos que el Señor espera.